5 personas, 2 todoterrenos, una ruta. Nada fuera de lo común. Otra expedición científica, registrada bajo el número 307, partió del pueblo de Tamanrasset en dirección al antiguo fuerte francés, donde, según rumores, a principios del siglo pasado se encontraron ciertos artefactos metálicos. Era finales de abril cuando las temperaturas son particularmente despiadadas y los remolinos de arena borran las huellas de todo lo que ocurre en la Tierra. Las cámaras del coche, como siempre, registraron cada movimiento. Última entrada. Un grupo de arqueólogos establece un campamento a 30 millas de su destino. Caras tranquilas, chistes cortos, discusión del plan para la mañana y luego silencio. Absoluto. 3 días después, uno de los guías, preocupado por el silencio en la radio, fue tras ellos. Los coches todavía estaban en pie, la arena todavía estaba arrugada cerca de las tiendas, como si la gente acabara de marcharse. Pero por dentro está vacío, no se ha tocado ni comida ni equipamiento. Las cámaras están apagadas, un aparato aún funcionaba. Solo grabó un chirrido monótono, como si el metal rozara contra la piedra. No había personas, ni cuerpos, ni huellas, ni sangre. Solo pequeñas esferas metálicas, esparcidas junto a uno de los coches. Más tarde desaparecieron, como si se hubieran disuelto. La policía llegó al lugar 2 días después. Declararon la desaparición como un accidente. Según los datos oficiales, fue una tormenta de arena. Según los no oficiales, pánico. Uno de los policías dijo después que los equipos se negaban a arrancar, y otro escuchó en la radio la voz de alguien que no coincidía con ninguno de los miembros de la expedición. Parecía que el propio desierto se había tragado a esas personas. Pero eso no era lo más aterrador. Dentro de una de las tiendas encontraron un diario. La última anotación: él no debía estar aquí, lo hemos despertado. Y esa anotación es solo el comienzo, porque el hallazgo estaba bajo la arena. Todo comenzó un día antes de la desaparición. El grupo, liderado por un arqueólogo experimentado llamado John Mason, se desvió de la ruta varias millas después de que uno de los guías notara patrones geométricos antinaturales en la superficie de las dunas. Parecían huellas, pero no de animales ni de maquinaria. Eran franjas paralelas, como si algo pesado pero perfectamente liso las hubiera presionado en la arena. Cuando empezaron a excavar, primero apareció un arco metálico, luego parte de una cúpula. La superficie era de un gris oscuro, pero bajo la luz del sol reflejaba un tono violeta. Las herramientas no podían dañar el metal. Incluso una fresa de diamante solo dejaba leves arañazos que desaparecían al cabo de unos minutos. Por su forma, el objeto recordaba a una parte de la torreta de un tanque, pero carecía de juntas, remaches o escotillas. Los símbolos que cubrían el cuerpo estaban grabados en el material, como si fueran parte del propio metal. Círculos, espirales, patrones que recordaban antiguas inscripciones cuneiformes sumerias, pero sin la menor coincidencia con alfabetos conocidos. Una de las arqueólogas, Lauren Baker, escribió ese día en su diario: «Hemos encontrado algo que no debería estar aquí. Es como una parte de una máquina, pero no es nuestra». Por la noche comenzaron a producirse fallos en el equipo alrededor del campamento. Los drones perdían la señal GPS, las cámaras se encendían solas, captando el vacío. Uno de los miembros de la expedición escuchó un sonido parecido a una pulsación que venía de debajo de la tierra, como si algo estuviera respirando. A la mañana siguiente quisieron pedir ayuda, pero la señal había desaparecido. ¿Qué era exactamente lo que estaba enterrado en la arena? ¿Equipo militar, una nave o algo que no encajaba en la lógica terrenal? No lograron averiguarlo porque el tanque no era de aquí. Cuando los expertos militares recibieron las primeras fotos del objeto, la reacción fue unánime: eso no es un tanque. Sí, la forma recordaba una torreta, pero las proporciones y la estructura eran ajenas. No había ninguna rendija, ni un solo elemento mecánico, como si fuera una construcción sólida fundida de una sola pieza. Además, no correspondía a ninguna tecnología conocida que existiera en ningún país del planeta. Más tarde, un ingeniero independiente que tuvo acceso a una copia de los registros del lugar de la excavación hizo una suposición impactante. Según él, el objeto encontrado bajo las arenas del Sahara tenía una forma perfecta para ofrecer resistencia nula al moverse, pero no sobre la tierra, sino en el aire. Podría haber sido un módulo aerodinámico o un fragmento de algo que utiliza un principio de desplazamiento desconocido. Los tuaregs locales, al enterarse del hallazgo, se negaron a acercarse al lugar. Los ancianos decían que ese era el lugar donde el fuego cayó del cielo hace muchas generaciones. Una de las historias decía: allí donde los rayos devoraban a los hombres y solo dejaban una sombra en la arena. Curiosamente, en los años 30, los legionarios franceses informaron sobre un objeto desconocido en forma de cúpula encontrado en la misma zona. Los documentos fueron clasificados y los informes desaparecieron sin dejar rastro. Los arqueólogos empezaron a susurrar: esto no es un tanque, es un fragmento de tecnología, pero no terrenal. Y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué sus descubrimientos fueron de interés no solo para los historiadores? ¿Por qué es una carpeta prohibida? A medida que el caso de la expedición desaparecida comenzó a ganar publicidad, fotografías que no deberían haber existido empezaron a aparecer en línea.
Alguien desde una cuenta anónima publicó escaneos de documentos con etiqueta Top Secret fechados a finales de los 90. En esas páginas aparecía el mismo objeto, la misma cúpula, los mismos símbolos, solo que la foto fue tomada desde el aire, desde lo alto, evidentemente por inteligencia militar. La leyenda bajo la foto decía Objeto 901, contacto imposible, se recomienda supresión local. Entre los archivos había una grabación de video de una cámara termográfica. En ella se ve que el objeto emite calor pero de manera desigual, como si estuviera vivo. A su alrededor la temperatura cae decenas de grados. Parece que algunos fotogramas fueron recortados. El siguiente video es un episodio corto donde se puede escuchar contacto establecido, la superficie está respirando, luego silencio, pausa, y luego un informe marcado, nivel de amenaza máximo. Un profesor de Oxford, al comentar el descubrimiento, afirma que tales objetos podrían haber sido dejados por una civilización antigua, pero no la nuestra. Su energía está fuera de nuestro entendimiento, y la forma es como si estuviera hecha para no destruirse al impactar contra el suelo. El gobierno no hizo ningún comentario, pero un exagente de inteligencia dijo más tarde en una entrevista: hay tecnologías que es mejor no tocar, especialmente si no son nuestras, especialmente si están esperando a alguien. Pero eso no fue lo más inquietante, porque pronto, aquellos que sobrevivieron, su nombre es Owen Hart, el único de toda la expedición que logró regresar, o más bien, arrastrarse de vuelta. Apareció 6 días después de la desaparición del grupo, a 30 millas del campamento, completamente deshidratado, con quemaduras en la espalda, cubierto de polvo y arañazos. Lo encontró un pastor local, quien de inmediato lo llevó al puesto médico. Owen guardó silencio durante mucho tiempo. Solo después de 3 días aceptó hablar. Lo que contó parece un delirio. Pero hay demasiados detalles, demasiadas coincidencias con los registros de otras fuentes. Según él, abrieron una parte de la arena, dejando al descubierto el contorno completo del objeto. Esa misma noche el aire se volvió más denso. Decía que era como si el espacio alrededor temblara. Los sonidos se distorsionaban y en la superficie del objeto empezaron a parpadear símbolos. Esa noche tuvo un sueño. Entraba en la estructura aunque no había ninguna entrada. Sentía una llamada. Lo despertó el grito de Loren. Ella estaba arrodillada frente al objeto, llorando y susurrando algo. Luego desapareció. Simplemente desapareció, sin dejar rastro. Por la mañana solo quedaban 3. Uno perdió la razón, se golpeaba la cabeza contra el metal hasta perder el conocimiento. El segundo intentó irse, pero terminó caminando en círculos. La arena no lo dejaba pasar. Y Owen, él dice que algo salió de adentro. No se podía ver, pero él sabía que estaba allí. Y ese algo observaba. No podía explicar cómo, pero sentía cada paso, cada pensamiento. Huyó, sin recordar cómo ni a dónde. Simplemente caminó hasta que cayó. Después de la entrevista intentaron contactarlo de nuevo, pero no lo lograron. Desapareció del hotel, de la base de datos, incluso de las redes sociales, como si nunca hubiera existido. Y ahora todo se vuelve aún más inquietante. Un metal imposible. El profesor James Carter de la Universidad de Texas recibió para su análisis un pequeño fragmento que se desprendió accidentalmente de la capa inferior del objeto. Según los testigos, este metal fue entregado en secreto, sin ningún tipo de identificación. Lo primero que sorprendió al laboratorio fue su masa. Un pequeño fragmento del tamaño de una moneda pesaba casi tanto como un ladrillo. Al mismo tiempo, el material no se podía cortar, fundir ni taladrar. La temperatura en el horno, que alcanzaba casi 6000 grados Fahrenheit, no provocó ningún cambio. La superficie permanecía fría. A nivel microscópico, la estructura del metal era perfectamente ordenada, sin la más mínima impureza. Eso es imposible. Incluso las aleaciones más modernas tienen defectos. Aquí hay una estructura absolutamente lisa y homogénea, como si el metal hubiera sido ensamblado a mano a nivel molecular. La composición química provocó pánico. Uno de los componentes no coincide con ningún elemento conocido de la tabla periódica de Mendeleev. Lo apodaron elemento X. La reacción en presencia de oxígeno fue nula. En el agua también. El campo magnético es anómalo. No reflejaba, sino que absorbía los impulsos electromagnéticos. Ningún metal se comporta así. Cuando el Pentágono se enteró del hallazgo, el acceso al laboratorio fue bloqueado. Todos los datos fueron borrados. El profesor Carter renunció al día siguiente. En una entrevista 6 meses después dijo: no estamos preparados. No encontramos un metal, sino una idea, el concepto de algo más grande. Y si esto es un fragmento de una máquina, entonces quien la creó es o un dios o un demonio. Mientras tanto, todo indica que la historia de este objeto comenzó mucho antes de la era digital, porque, bueno, y si necesita urgentemente y a un precio accesible una casa, un almacén u otro tipo de local, acuda a los profesionales de la Asociación de Producción Sistema. Es una empresa líder en producción que ofrece un conjunto completo de trabajos y servicios. Desde el diseño de edificios y casas modulares de diversos usos y cualquier nivel de complejidad, hasta el desarrollo de proyectos de diseño, incluyendo el acabado interior. El equipo ofrece garantía por su trabajo, lo cual es muy importante en nuestros días.
El eco de los dioses antiguos. Entre las tribus tuareg que deambulan por el sur del Sahara, existe una antigua canción que solo se canta en ocasiones especiales. Su traducción dice así: el trueno vino del cielo, devoró el hierro, se tragó a los hombres, duerme bajo la arena hasta un nuevo llamado. Durante décadas los científicos consideraron esto simplemente un mito, una alegoría poética de los tiempos de las guerras coloniales, hasta que apareció uno de los ancianos llamado Omar. Al reconocer en la foto de un tanque aquella misma cúpula de la leyenda, Omar contó que su abuelo afirmaba que de niño vio cómo el cielo se abría y una montaña negra caía a la tierra, retumbando como 100 tambores. Describió con precisión el lugar de la caída, y esto coincidió con las coordenadas del hallazgo. Además, en las cuevas cercanas, exploradas ya a mediados del siglo pasado, hay pinturas rupestres, objetos en forma de cúpula rodeados de líneas en zigzag y figuras humanas sin rostro arrodilladas ante esa cúpula. En una de las leyendas se dice: el dios de hierro descendió del cielo y empezó a devorar a quienes lo miraban. Solo sobrevivieron quienes cerraron los ojos. Es interesante que todas estas historias coincidan en un punto. Sí, el objeto no solo cayó, de alguna manera continuó existiendo e influyendo en las personas. Cuando los arqueólogos intentaron interpretar estos relatos, surgió la sensación de que los antiguos realmente vieron algo que no era de este mundo, no una estrella, no un meteorito, sino precisamente un artefacto dotado de conciencia. Un tótem al que temían y al que ofrecían sacrificios. Demasiadas coincidencias, demasiados detalles que concuerdan en canciones, dibujos y testimonios. Pero ¿por qué hasta ahora nadie ha encontrado ese tanque? Quizás porque el lugar donde se encuentra altera todo a su alrededor, incluido el espacio. Y esto se vuelve evidente cuando escuchamos por primera vez el término Triángulo de la Muerte. Cuando el objeto comenzó a ser investigado nuevamente, un mes después de la desaparición del grupo de Mason, se prestó atención a las anomalías geográficas que lo rodeaban. La zona, de aproximadamente 25 millas de diámetro, se convirtió en la fuente de sucesos extraños. Comenzaron a llamarla el Triángulo de la Muerte, y no sin razón. En primer lugar, los equipos en esta zona se comportan como si cayeran en un vórtice magnético. Los navegadores mienten, las brújulas giran y los drones caen del cielo, a pesar de estar completamente cargados y tener todos los sistemas funcionando. Un dron regresó con una grabación distorsionada en la que toda la imagen parecía pulsar, como el agua ondulando. En el centro, una sombra se extendía por el suelo, sin una fuente aparente. En segundo lugar, los grupos que intentaron entrar en la zona se quejaron de dolores de cabeza, alucinaciones y pérdida de orientación. Un soldado de repente comenzó a hablar en un idioma desconocido, y una hora después, perdió el conocimiento y no volvió en sí. Fue hospitalizado y nunca volvió a despertar. En tercer lugar, la propia geografía. Los cartógrafos registran desplazamientos del relieve, dunas que se mueven de manera antinaturalmente rápida, huellas que desaparecen en cuestión de minutos, sombras que no coinciden con la posición del sol. Los lugareños evitan la zona. Incluso los nómadas, dispuestos a dormir junto al núcleo de un reactor nuclear, no se atreven a ir allí. La arena se traga a la gente, dicen ellos. Pero si la arena solo oculta lo que hay dentro, surge la pregunta: ¿qué protege el objeto? Pronto quedó claro que alguien decidió averiguarlo porque comenzó una operación que costó más vidas de lo que se podía esperar. Su nombre: el Ejército en Pánico. En la noche del 28 al 29 de mayo, una columna de 8 vehículos blindados, 2 helicópteros de escolta y un centro de comunicaciones móvil partió de la base sur cerca de la frontera entre Malí y Argelia. Era una misión no oficial. Ningún canal de noticias informó sobre esto, pero las imágenes satelitales registraron el movimiento y los habitantes locales escucharon el zumbido de los rotores y el estruendo de las orugas. La operación tenía el nombre en clave hermético. 8 horas después de entrar en la zona del triángulo se perdió el contacto con la columna. Uno de los helicópteros intentó elevarse, pero desapareció de los radares a los 30 segundos. Otro logró salir de la zona, pero la tripulación estaba en estado de shock. El piloto hablaba de tormentas sin arena y de manos invisibles que tiraban de la máquina hacia abajo. Cuando la reserva llegó al amanecer, solo encontraron 4 vehículos. Los motores están muertos, el interior vacío. No hay sangre, ni huellas, ni señales de combate. Pero en los fuselajes hay símbolos quemados que coinciden con los que estaban en la cúpula del objeto. Alguien o algo los dejó después del contacto. Uno de los soldados que salió con vida dijo: no vimos al enemigo, ni siquiera sabíamos contra qué luchábamos. Simplemente en algún momento entiendes que no estás solo y que tienes que huir. ¿Lo dieron de baja 2 días después? Los documentos de la operación Hermético están clasificados. Todo lo que queda son fotos satelitales y vehículos vacíos en la arena. Ahora ya nadie dudaba. Esto no era solo un hallazgo, era una advertencia. Y quienes se atrevieron a ignorarla tuvieron que pagar un alto precio. Pero hay otro hilo en esta historia que añade aún más terror. Es un diario encontrado entre las arenas, con fragmentos de pensamientos y un último grito de auxilio.
Su existencia fue ocultada durante mucho tiempo, pero después, el diario que no existe. Lo encontraron por casualidad. Uno de los soldados que participaba en la limpieza de la zona notó una pequeña protuberancia en la arena, la esquina de una página quemada. Debajo de ella había una libreta, enterrada a varios centímetros de profundidad, firmemente atada con una cuerda y envuelta en una tela impregnada de alguna sustancia grasosa, como si al dueño le importara mucho conservarla intacta. En la primera página, un nombre: Lauren Baker, la misma que desapareció junto al grupo de Mason. La mayoría de las páginas estaban desteñidas, pero se lograron recuperar fragmentos clave. Las primeras anotaciones son observaciones científicas, coordenadas, características del objeto, mediciones, pero con cada día el estilo cambiaba. Cada vez había más notas personales, cada vez más inquietud. Él nos observa, incluso sin ojos, escribe ella. La arena canta por las noches. No oímos con los oídos, pero todo se siente en los huesos. Después de esto, frases cada vez más inquietantes. John dice que escuchó la voz de su madre. Ella murió hace 10 años. Hace 10 años. Vi a mi padre, extendía la mano hacia mí desde el objeto. Más tarde, un cambio brusco de entonación. Las anotaciones se vuelven fragmentadas, casi analfabetas. Todo está alrededor, la arena está dentro. Yo soy parte, somos parte. Ella llama, ella espera. La última página termina abruptamente, a media palabra. Las letras parecen estar arañadas con las uñas, hay rastros de lágrimas o sangre. Después de eso, vacío. Los militares se llevaron el diario, pero el técnico que hizo las fotos para el archivo guardó una copia. 2 días después murió. Ataque al corazón, joven, sano. Su familia dijo que en los últimos días se quejaba. Ellos están en mi cabeza. Pero no solo las personas escucharon el llamado. El espacio también empezó a cambiar porque pronto, una señal en el aire. Junio, desierto del Sahara. Por la noche, sobre la zona del triángulo, se registró algo que hasta ahora no tiene explicación. Al principio fue un impulso débil, apenas perceptible, en la banda de radio. Luego una señal repetitiva, estable, como si un transmisor bajo la arena se hubiera encendido automáticamente. La señal fue grabada. Su repetición ocurre exactamente cada 47 segundos, 3 pulsos, una pausa, 2 cortos, una pausa, uno largo, luego silencio. Especialistas de la Universidad de Leiden realizaron un análisis espectral y declararon: es demasiado estructurado para ser un fenómeno natural, pero demasiado extraño para ser un código digital. Es como si proviniera de otra física. Los intentos de descifrarlo solo arrojaron coincidencias extrañas. El patrón de la señal coincidía exactamente con el ritmo del latido del corazón de una persona en estado de terror. Más tarde, el sonido se intensificó y comenzó a irrumpir en las transmisiones de radio a decenas de millas de la zona. Uno de los periodistas que hizo el reportaje dijo: no puedo explicarlo, pero el sonido parece filtrarse en el cráneo, como si no lo oyeras, sino que lo sintieras. Los militares comenzaron a realizar interferencias activas. Empezaron a circular rumores de que la señal se captaba no solo en el Sahara. Radioaficionados en Australia, Canadá e incluso en Alaska lo grabaron, coincidiendo en el tiempo. No era una señal proveniente de un solo punto, era un eco. Alguien o algo transmitía un mensaje, no pedía ayuda, no amenazaba, simplemente esperaba como si el objeto se hubiera activado. Y entonces los científicos, al decidir investigar la estructura más a fondo, descubrieron algo que no debería haber estado allí. Bajo la superficie de la cúpula había un vacío, pero no físico, sino espacial. Era una ventana hacia la oscuridad. Bajo una de las secciones de la cúpula, un grupo de investigación que operaba bajo la supervisión del Pentágono encontró una zona en la que la física, al parecer, comenzaba a fallar. Utilizando escáneres infrarrojos y radar, identificaron un contorno claro de una cavidad dentro de la estructura. Pero visual y táctilmente en ese lugar no había ninguna puerta ni escotilla. Solo una superficie metálica lisa y uniforme. Solo había una rareza: los objetos dejados cerca comenzaban a desaparecer. Al principio eran herramientas pequeñas, luego uno de los soldados dejó caer allí una bayoneta. Desapareció en el aire. No cayó, no se hundió, sino que pareció disolverse en la superficie lisa. Luego los científicos instalaron un sensor láser. El rayo pasó dentro de la pared y no se reflejó. No era una superficie, era una ventana. Lo llamaron Sector 21. Cuando uno de los drones entró en la zona de contacto, la imagen desapareció, pero la grabación permaneció. Lo último que vio la cámara fue un destello momentáneo y luego oscuridad total. No negro, sino vacío. La luz no penetra en él, como si no fuera simplemente otro mundo, sino la ausencia de un mundo. Más tarde, uno de los científicos que trabajaba en el lugar escribió en su informe: no es un portal, es un devorador, no lleva a algún lugar, lleva desde algún lugar. Es como el aliento de una estrella muerta, no llama, se abre. Después de esto, las investigaciones fueron suspendidas. Se hizo evidente que el contacto con el objeto podía llevar a la desaparición, la pérdida de conciencia o alteraciones en la percepción. Pero las anomalías no terminaron ahí, porque en las arenas aparecieron observadores, aquellos que no dejaban huellas.
Ojos en la arena. Los primeros informes sobre los observadores vinieron de los lugareños. Describían figuras de pie en la cresta de las dunas al amanecer. Altas, delgadas, sin rostro. No se las podía distinguir con claridad, pero un detalle se repetía en cada relato: la ausencia de sombra. Estas siluetas permanecían inmóviles como si observaran el campamento o el propio objeto. Al cabo de un minuto desaparecían. Al principio, esto se atribuyó a alucinaciones provocadas por el calor y la tensión, pero luego las cámaras militares empezaron a registrar extrañas distorsiones de movimiento en la imagen, que no se percibían a simple vista. Un fragmento de la grabación resultó especialmente aterrador. En ella se registró como uno de los soldados caminaba por la arena, sin nada detrás de él, pero en modo infrarrojo se veía que alguien lo seguía, paso a paso. Al día siguiente, el soldado desapareció. El equipo que funcionaba en modo nocturno empezó a captar contornos apenas perceptibles, siluetas con forma humana, pero retorcidas como si estuvieran hechas de humo. No se movían mientras se les miraba. Pero en cuanto uno se daba la vuelta, cambiaban de posición. Las cámaras los mostraban cada vez más cerca del objeto. En el cuartel general surgió una teoría. Esos ojos no eran habitantes, sino un sistema de protección, guardianes, algo creado ya sea por el propio objeto o por quienes lo colocaron allí. Quizás estaban observando desde el momento de las excavaciones, o incluso desde siempre. Un oficial dijo: a veces, cuando estás en la zona, sientes como si alguien respirara detrás de ti, silencioso, frío, como si alguien estuviera cerca, pero no aquí. Pero entonces ocurrió algo que borró todas las pruebas. Desaparecieron personas, desaparecieron los datos, incluso las evidencias se esfumaron, solo quedó el silencio por todas partes. Desaparecieron durante la noche, sin disparos, sin ruido, 32 personas, científicos, guardias, personal técnico. El campamento construido alrededor del objeto quedó sin energía. La señal se cortó a las 3 y 4 de la mañana. La última grabación, chasquidos, zumbidos y la frase: se ha abierto. Luego el corte. Por la mañana solo quedaban los contenedores, los generadores apagados y las tiendas vacías. Todas las pertenencias personales estaban en su lugar. No había señales de lucha, sangre ni pánico. Todo parecía como si la gente simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido. ¿Pero a dónde? Los militares llegaron 10 horas después. Y esto es lo extraño: ni una sola huella de neumáticos de vehículos, ni huellas de zapatos, como si el campamento hubiera sido instalado sobre una superficie limpia. Todos los soportes digitales habían sido borrados. No estaban dañados ni estropeados, sino como si nunca se hubieran utilizado. El sistema de videovigilancia de la base, situada a 50 millas, solo registró un extraño destello de luz en el cielo. Duró menos de un segundo. Después de eso, todas las cámaras dejaron de funcionar temporalmente. Poco después, también desaparecieron los propios documentos, informes, fotografías, entrevistas. Todo se esfumó de los archivos, incluso las copias. Las personas que intentaron hablar de ello o guardaron silencio o desaparecieron repentinamente. Un periodista que estaba investigando publicó en la red la frase: estuve cerca, ellos existen, pero no los encontrarás si no quieren ser encontrados. Al día siguiente, su apartamento estaba vacío, incluso los muebles habían desaparecido. El objeto fue enterrado, la zona acordonada. En las imágenes satelitales solo hay dunas, pero el desierto recuerda. Y mientras unos intentan olvidar, otros se preguntan: ¿qué es lo que realmente esconde el Sahara?